Sobre esto se colocaban capas de piedras más pequeñas y arcilla, y finalmente se ponían las piedras del pavimento, frecuentemente hechas de basalto. Estas iban siempre inclinadas de manera que el agua de lluvia pudiera correr hacia las cunetas de los lados. Pablo inició su misión en Antioquía, la capital provincial de Siria. Sus seguidores fueron los primeros en llamarse cristianos. Luego siguió viajando por todas las grandes ciudades de la región. Buscaba los lugares donde eran más poderosas las viejas religiones. Predicó su mensaje a la sombra del templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo y el mayor templo pagano de la tierra. San Pablo llega a Éfeso, la cuarta ciudad más grande del mundo antiguo. Él era apenas uno entre las decenas de miles de peregrinos que visitaban la ciudad. La mayoría de ellos había llegado a venerar a la diosa Artemisa. Artemisa era la diosa de la casa y la protectora de las vírgenes. Sabemos que dentro de las festividades anuales, este era el tiempo en que las jóvenes no casadas encontraban a sus esposos. Artemisa fue una de las diosas más importantes de las religiones griega y romana. Y aquí tenía un templo acorde con su estatus. El templo de Artemisa era conocido en todo el mundo. Su imagen estaba grabada en las monedas que circulaban por toda la región. Esta era una de las 7 maravillas del mundo, y en tiempos de Pablo fue el templo más grande del planeta. Dado que era un imán para los peregrinos paganos, jugó un papel clave en el plan de Pablo. Éfeso se convirtió en una muy buena base para él, porque supo aprovechar el hecho de que allí estaba el templo de Artemisa. Las muchas personas que llegaban a la ciudad para participar en las festividades de la diosa se convirtieron también en una audiencia para su prédica del Evangelio. Nuestros investigadores reconstruirán el templo de Artemisa, tal y como debió conocerlo Pablo. Las evidencias sugieren que el pueblo de Éfeso utilizó técnicas de construcción revolucionarias. Sin embargo, lo único que queda actualmente son algunos bloques de mármol rescatados de debajo de 6 metros de lodo. Construir este templo fue una tarea monumental, pues no solo hubo que construirlo, sino también averiguar cómo hacerlo. Este pueblo nunca había hecho nada parecido. En su deseo de honrar a su diosa, los constructores e ingenieros del templo se dieron a una retadora tarea. Se tomó la decisión de construir el templo enteramente en mármol, pero la cantera más cercana para extraer este material se encontraba a 13 kilómetros de distancia. Había que transportarlo todo de regreso al lugar de la construcción. El arqueólogo Julian Bennett busca descubrir cómo lo hicieron. Grupos de hombres trabajaban juntos con cinceles y martillos de metal para crear un canal angosto de menos de 15 centímetros de ancho. Aquí aún se ve uno de ellos. Una vez que el canal tenía la profundidad del bloque que querían, se iban hacia un lado y golpeaban con cuñas de acero y el bloque se desprendía. Se estima que se necesitaron 51 toneladas de mármol. Los éfesos no hicieron ellos mismos el trabajo duro, sino que lo delegaron en esclavos y criminales. El castigo más común para los criminales era ser enviado a las canteras. No se esperaba que estos hombres vivieran mucho, y probablemente no lo hacían. Una vez extraídos los bloques, había que trasladarlos al lugar de la construcción. En el siglo XXI contamos con maquinaria pesada. A varios cientos de metros de la antigua cantera, aún se extrae mármol gris en la actualidad. Un bloque promedio pesa 13 toneladas, más o menos lo mismo que pesaban los bloques que se usaron para construir el templo de Artemisa. Hoy en día parece fácil gracias a las máquinas, pero cuando se construyó el templo solo contaban con la fuerza de los obreros. Pero los arquitectos del templo emplearon todo su ingenio para acelerar el proceso. Inventaron un método que los haría aún más eficientes que los egipcios en el traslado de grandes rocas. Convirtieron los bloques cuadrados en ruedas. Luego construyeron cajas de madera alrededor de los bloques cortados para poder rodarlos fácilmente hasta la ciudad, ubicada a 13 kilómetros. Una vez obtenida la materia prima, pudieron dedicarse a construir uno de los templos más grandes que el mundo haya conocido. En el tiempo de su apogeo, este atraería a más peregrinos que el templo de los judíos en Jerusalén.
Actualmente, el lugar donde se elevó una vez el templo es un pantano inundado. Es difícil imaginar por qué se construyó un templo tan grande justo aquí, sobre un terreno que ningún constructor moderno tocaría siquiera. El historiador romano Plinio afirma que se eligió el terreno pantanoso para evitar el riesgo de los frecuentes temblores, pues se pensaba que este los amortiguaría. Otra teoría es que aquí cayó un meteoro, y que los antiguos pensaron que se trataba de un dios enviado desde las alturas, así que decidieron construir un templo a su alrededor. Sea como fuere, el lugar presentaba serios problemas para los constructores. ¿Cómo construirían lo que sería una de las 7 maravillas del mundo sobre un pantano? Comenzaron por crear una base seca con una capa de carbón, y encima pusieron vellón de oveja para impedir que se elevara el nivel del agua. Luego colocaron bloques de pizarra. El piso de pizarra y mármol se hizo de 2,40 metros de altura a fin de mantenerse sobre el nivel del agua. Abarcaba un área de 70 metros de ancho por 130 de largo. Esta sólida plataforma soportaba un bosque de columnas. Esta tiene 14 metros de altura. Pero Plinio nos revela que las columnas originales medían 18 metros, el equivalente a 6 pisos de un edificio. A fin de realizar esta ambiciosa labor de ingeniería, los arquitectos utilizaron andamios. Armaban las columnas apilando tambores de piedra, cada uno de los cuales pesaba más de 8 toneladas. Una columna constaba de alrededor de 30 tambores. Una vez ensamblada la columna, se la acanalaba con martillo y cincel. Esto lo hicieron la impresionante cantidad de 127 veces. Entre las ruinas, Irene Marshall encuentra evidencias de cómo se construyó el techo del templo. Una vez levantadas las columnas, quedaba la tarea de erigir los dinteles. Los dinteles eran todos los bloques de piedra que había que poner encima de las columnas. Una vez más es Plinio quien nos dice cómo se posicionaron los dinteles. La precisión era aquí un aspecto crucial. Lo que hicieron fue erigir rampas con sacos de arena hasta el tope de las columnas, y entonces colocaban los dinteles encima. Luego abrían agujeros en los sacos y la arena iba saliendo poco a poco, de manera que les diera tiempo de ir ajustando los dinteles. Debemos recordar que los dinteles no estaban pegados con cemento, así que tenían que ser exactos. El templo tardó 120 años en ser construido. Ahora podemos revivir este increíble pedazo del mundo perdido de San Pablo. Una impresionante edificación, más grande que cualquier cosa que se hubiera construido hasta entonces. Fue el punto focal de mucha actividad, centrada en el culto a la diosa. Una abertura en el techo bañaba de luz su estatua. Pero el culto a Artemisa no era en absoluto la única religión de la ciudad. Los romanos creían en muchos dioses y toleraban las creencias tradicionales de los pueblos que iban conquistando. Así, al comienzo, Pablo y su nueva religión fueron bien recibidos. A algunos kilómetros del templo, en el centro mismo de la ciudad, Pablo descubrió algo que le permitiría llevar su mensaje a una audiencia de dimensiones sin precedentes. Estamos entrando a una de las edificaciones más espectaculares de Éfeso. Aquí podían acudir 25.000 personas para juegos, protestas, y San Pablo también vino aquí. El anfiteatro de la ciudad, también hecho de mármol, se expandía durante el tiempo que Pablo estuvo en la ciudad. Con 140 metros de diámetro y 66 filas de asientos, fue el anfiteatro más grande del país. Al venir, Pablo se dirigió a una de las audiencias más grandes de su vida. Este era un anfiteatro perfecto, cabían 25.000 personas sentadas y su acústica permitía que el impacto fuese tremendo. La maravillosa acústica del lugar era consecuencia del diseño de los asientos. Estos asientos de abajo son más anchos y se van haciendo más angostos a medida que subimos. Esta forma cóncava ayuda a retener el sonido dentro del anfiteatro. Pero el anfiteatro no estaba diseñado solo para discursos y obras teatrales. La división que sirve de escudo a la primera fila indica que Pablo compartió el escenario con un tipo más peligroso de entretenimiento.
La pared es alta porque debía proteger a los espectadores de la muerte, del derramamiento de sangre y entrañas que se daba aquí. El descubrimiento reciente de un cementerio dedicado a Éfeso confirma que este anfiteatro fue escenario de peleas entre gladiadores. Estas competencias inmensamente populares atraían a grandes audiencias. Para Pablo, los eventos de gladiadores no eran más que una oportunidad para predicar su mensaje a más personas. Pues lo que distinguía a San Pablo de los otros discípulos de Jesús era que no apuntaba a convertir solo a los judíos, deseaba convertir a la gente de todas las religiones. Su método haría del cristianismo una religión mundial y finalmente causaría la caída del Imperio Romano. Sin embargo, fue la ingeniería romana lo que dio a Pablo la oportunidad que necesitaba. Él quiere ir a la escuela como los demás niños de su edad, pero su familia es tan pobre que su sueño de estudiar es apenas eso, un sueño. Conozca a Yanuel de 7 años de edad, un niño pequeño con un sueño grande. Es otro día caliente y húmedo al borde de la ciénaga donde vive Yanuel con su familia, en una choza hecha de madera desechada y unas lonas viejas. Brinda muy poca protección contra los zancudos, las ratas y las culebras que viven en la ciénaga. A esta hora, la mayoría de los niños se están preparando para la escuela, pero no Yanuel ni sus hermanos, porque sus padres simplemente no tienen suficiente dinero. Al hacer sus tareas diarias, él piensa constantemente en ir a la escuela. Él sueña con educarse y algún día ayudar a su familia. Lamentablemente, sin el apadrinamiento hay poca esperanza de que su sueño jamás se haga realidad. Y con cada semana que pasa, este niño pequeño con un sueño grande se pone un poco más desanimado. A pesar de sus difíciles condiciones de vida, hay mucho amor en la frágil familia de Yanuel. Su mamá espera que algún día Yanuel y sus hermanos sean saludables, bien alimentados y reciban la educación que ellos se merecen. Ella ha visto florecer a otros niños que están apadrinados por medio de Children International o la Fundación. Para mí la fundación está lejos, pero está cerca, pero para mí está lejos. Quisiera que todos mis hijos estuvieran apadrinados, pero no están apadrinados. Yanuel sabe que la escuela es un sueño grande, pero él se aferra a ese sueño con desesperación y no lo suelta. Él ve a otros niños ir a la escuela y no entiende por qué él no puede ir. Yanuel se merece una educación, merece recibir atención médica, merece tener suficiente comida. Usted le puede dar a Yanuel o a un niño como él todo esto y muchísimo más. Con una sola llamada, usted le puede brindar la ayuda que él tanto necesita. Aprenda si el apadrinamiento es para usted, sin costo, riesgo ni obligación alguna. Simplemente llame ahora y le enviaremos este paquete informativo absolutamente gratis. Usted recibirá la foto y historia familiar de un niño o una niña muy especial que necesita con urgencia de su cariño y de su ayuda. Y si usted se decide a convertirse en padrino, su niño apadrinado también recibirá alimentos de emergencia, atención dental y un lugar seguro donde jugar, donde podrá olvidar la carencia que ha sufrido durante toda su vida tan joven. A cambio, usted recibirá el amor y la gratitud de su niño, así como la alegría que viene con darle a su niño una vida mejor. Además, usted recibirá cartas personales y fotos actualizadas de su niño. A mí me encanta recibir cartas de los niños. Parece una parte que hace Children International tan especial. Lo que me motiva es la perspectiva de un futuro mejor. El hecho de que se rompa el ciclo. Y no puedo ayudar a toda la humanidad, pero puedo ayudar a una persona. Y usted puede hacer todo esto por apenas 83 centavos al día. Son solo $25 al mes. Pero por favor, no envíe dinero ahora. Simplemente marque el número en su pantalla o visítenos en línea. Yanuel y otros niños como él necesitan su ayuda. Por favor, no demore. Los niños están esperando. Por favor, llame al 1-800-653-8014. Una vez más, 1-800-653-8014. O visítenos en www.apadrine.com. Por favor, llame ahora.
Vivió y predicó en la ciudad de Éfeso, ubicada en la actual Turquía, durante 2 años y medio. Era la ciudad más grande del Asia romana y su población era cosmopolita, de mente abierta, lo cual la convertía en el lugar ideal para buscar nuevos conversos. El arqueólogo Julian Bennett descubrió que la manera en que construían los romanos sus ciudades dio a Pablo una oportunidad única para atraer a un enorme número de personas al cristianismo. Pero descubrió también que esta ciudad tenía la mira puesta en asuntos más mundanos que la teología y una nueva religión. Todas las ciudades romanas tenían un burdel. Esto era un hecho de la vida diaria de Roma. Pablo se encontraba en una ciudad conocida porque allí era fácil buscar placer. Era una sociedad dominada por los hombres, en la que el varón no se casaba sino hasta después de los 20 o 30 años. Una ciudad-puerto como Éfeso debió contar con varios burdeles. Justo en el centro de la ciudad, los primeros arqueólogos hallaron una intrigante señal en la que aparecían un pie y un corazón. Cuando se excavó este edificio en particular en el siglo XIX, se encontró una serie de lámparas de aceite con escenas de arte erótico, así como una inscripción referida a la gente joven. Así, los excavadores concluyeron que este edificio, que ocupa una esquina tan importante, era el burdel principal de Éfeso. La prostitución era una importante fuente de ganancias para la administración romana. Sabemos incluso que las prostitutas pagaban un impuesto a la ciudad y al gobierno, y que ese impuesto era el equivalente de un acto sexual. Debían pagarlo todos los meses. Pero el placer no lo era todo. Para quienes administraban la ciudad, el reto fundamental consistía en proveer servicios vitales a más de 200.000 personas. El más importante de ellos era el agua corriente. La fuente de agua para la ciudad estaba a 13 kilómetros, en el valle de Marnas. Encauzarla hacia Éfeso requirió una extraordinaria hazaña de ingeniería. Bien, aquí la tenemos. Este es el puente del acueducto de la Éfeso romana. Se construyó hace unos 2000 años, antes incluso de la llegada de San Pablo, pero aún se encuentra en muy buenas condiciones. Para construir este enorme acueducto, se necesitaba más dinero de lo que la ciudad tenía, pero la obra dio a los políticos la oportunidad de ganarse el favor de las masas. Nos da el nombre del individuo, Cayo Sextilio Polio, con su esposa y el hijo de ambos. Para el pueblo de Éfeso, sua pecunia fecundum curavit, es decir, nosotros pagamos esto con dinero de nuestro bolsillo. Fue una manera de asegurarse de que la gente de Éfeso lo recordara. O quizás sea más preciso decir, cuando lleguen de nuevo a las elecciones, recuerden a mi hijastro. Sea cual sea que haya sido su motivación, los individuos privados que pagaron esta clase de proyectos hicieron un gran bien a la ciudad. El acueducto de Polio llevó a la ciudad un vital suministro de agua, que luego entraba en una elaborada cisterna. Bien, esto es precisamente el tipo de cosa que buscamos cuando seguimos un acueducto. Está absolutamente repleta de carbonato de calcio, es decir, calcio que se ha disuelto en el agua y que ha bajado por el acueducto, atravesando colinas de piedra caliza, hasta llegar a la ciudad, a esta estructura. Por aquí tenemos un segmento suelto. Veamos si puedo levantarlo. En un extremo tenemos el reborde saliente y en el otro el reborde entrante. El reborde saliente siempre iba en el extremo de la dirección de la corriente. Es un muy buen ejemplo de la tecnología romana. Estas tuberías formaban una red que llevaba el agua colina abajo. Cada habitante de Éfeso contaba con 100 galones diarios, una cantidad comparable a la provisión de la mayoría de las ciudades modernas. Pablo y la mayoría de los demás ciudadanos sacaban su agua de fuentes comunales. Sin embargo, algunos edificios contaban con un suministro directo. Uno de ellos era los baños. Los baños romanos eran el punto focal de la vida social de la ciudad. Aquí la gente de Éfeso discutía de política, de filosofía y de las ideas religiosas de Pablo. El cristianismo se fue propagando de manera oral. Fue desde lugares como este que el mensaje de Pablo comenzó a llegar a una audiencia más amplia. Las casas de baño eran lugares equipados con lo que por entonces era alta tecnología. Contaban incluso con un sistema de calentamiento bajo el suelo llamado hipocausto.
Tenemos mucha suerte de poder ver algo así. Esto es un corte muy bien preservado de un típico sistema de hipocausto. Aquí vemos los pilares que sostienen el piso principal. Luego está este yeso romano, grueso y duro, conocido como opus ignatum, que preserva el calor, y encima de todo encontramos baldosas de mármol del suelo. Tenemos mucha suerte. El aire caliente llenaba el espacio bajo el piso y se expandía por las paredes, calentando la sala por todos sus ángulos. El agua caliente entraba en la bañera como tal. El agua sucia de los baños recibía un buen uso, pues se empleaba para sacar desperdicios de otras edificaciones, y justo al lado encontramos una de las más importantes facilidades de cualquier gran ciudad romana. Y por supuesto, aquí la tenemos. Es una linda letrina pública romana con asientos de mármol, agradables y frescos en verano. Quizá no tan agradables en invierno. Aquí se sentaban uno junto a otro y hablaban del clima, de los eventos con gladiadores, de cómo iba la vida, y enfrente había una pequeña fuente de agua, pues los romanos no tenían papel higiénico. En lugar de eso, cada romano tenía una esponja personal fijada en el extremo de un palo. Remojaban la esponja en el agua, y ahora ven para qué es esta abertura. La evidencia que nos dice esto proviene de una fuente inusual. Nos cuentan que un gladiador decidió suicidarse en lugar de salir y enfrentar a su oponente. Usó la excusa de ir a la letrina, tomó la esponja y se ahorcó con ella. Fue así como nos enteramos de lo de las esponjas. Pablo debió utilizar baños públicos como estos. La clase alta, sin embargo, vivía en casas privadas de lujo. Actualmente los restos de estas elegantes casas están protegidas bajo techo en un clima controlado. San Pablo debió ver cómo se construían y amueblaban con exóticos mármoles traídos de otras partes del Imperio Romano para hacer propaganda de la riqueza de sus dueños. Cada casa tenía un baño privado, cuyos desechos se limpiaban constantemente con el flujo continuo del sistema de acueductos. Esta es una pequeña letrina privada de muy alta calidad. Sabemos que en Roma, y suponemos que también en Éfeso, se utilizaban tuberías de agua de diferente tamaño, y el impuesto a pagar se calculaba en función del tamaño de las tuberías. Tener un baño privado como este era, sin duda, una señal de buena posición social. Las casas más ricas podían costearse incluso una versión temprana de aire acondicionado, paredes de agua. Se necesita agua para vivir. Ellos la necesitaban para lavar, para cocinar, pero también les servía para enfriar el aire. En definitiva, este debió ser un lugar sumamente agradable, sobre todo en medio del verano. La clase dominante efesia tenía un nivel de vida elevado. De pronto San Pablo amenazaba con destruirlo. Él no solo atacó las creencias paganas, sino que también, a la vez, dañó el comercio más importante de la ciudad. Pues en esta, Éfeso, la religión era un gran negocio. Su mercado se alimentaba de los peregrinos al templo. Las estatuillas de plata de la diosa Artemisa vendidas como amuletos representaban jugosas ganancias. Pero la llegada del cristianismo hizo que la gente le diera la espalda a Éfeso. Un día, 25.000 personas se reunieron en el gran anfiteatro para oír hablar a un platero llamado Demetrio. Este les dijo que Pablo estaba no solo insultando a su diosa, sino también amenazando su principal fuente de ingresos. Atizó tanto a la muchedumbre que se formó una revuelta anticristiana. Según la tradición, Pablo fue encarcelado para aplacar a la masa de gente enfurecida. Se piensa que fue allí donde éste escribió algunas de las cartas que conforman el Nuevo Testamento. Al ser liberado, se le pidió que abandonara la ciudad. Sin embargo, su nueva religión ya estaba arraigada. Éfeso se estaba convirtiendo en una ciudad cristiana. El platero Demetrio tenía razón. La ciudad de Éfeso declinó junto con el culto a Artemisa. Fue el comienzo de un largo y prolongado colapso que dejaría el templo en ruinas. Pablo siguió adelante. Su mensaje tendría un efecto igualmente poderoso en otros lugares. Llegaría hasta los más lejanos rincones del Imperio Romano, transformando cada comunidad que tocaba. Al regreso investigaremos la sociedad religiosa que surgió sobre la estela de San Pablo.
En la extraña isla de Capadocia, un misterioso grupo de cristianos buscaría refugiarse construyendo un mundo secreto bajo tierra. Hace 15 millones de años, una serie de erupciones volcánicas ocurridas alrededor del Mediterráneo produjeron inmensas nubes de ceniza, cubriendo después la Tierra de múltiples capas. Con el tiempo, este fenómeno creó un lugar extraño, como de otro mundo, conocido actualmente como Capadocia. Algunos académicos creen que San Pablo vino aquí a predicar su nueva religión. Nuestros investigadores tratan de entender el papel que jugó este extraño paisaje en el nacimiento del cristianismo. Al parecer, la mejor manera de ver los rastros que quedan es desde arriba. Abarca un total de casi 40.000 kilómetros cuadrados. Está salpicada de conos, pirámides y obeliscos esculpidos. La ceniza puede tener hasta 90 metros de espesor. Cada capa tiene una consistencia única, por lo que la erosión por causa del viento y la lluvia ha creado un terreno notablemente disparejo. Los primeros exploradores pensaron que alguna raza antigua había esculpido las formas. Las edificaciones muestran de hecho la destreza y habilidad de un pueblo altamente sofisticado. Sus trabajos aún pueden apreciarse y aún impresionan. Vemos algunos escalones tallados en la piedra que llevan a la casa de alguien. Es un lugar increíblemente bello, es hermoso. La palabra Capadocia deriva del persa y significa tierra de hermosos caballos. Este pueblo fue un afamado proveedor de animales de alta calidad para el ejército romano. Abajo, en tierra, Verónica Calas elige la mejor forma de transporte local y se dirige al valle de Hilara, un cañón de profundos acantilados. Ella encuentra una extraordinaria concentración de iglesias antiguas, talladas sobre la roca. En este valle de 16 kilómetros hay más de 100 de ellas. Es evidente que el mensaje de Pablo tuvo un impacto enorme. Las iglesias están decoradas con frescos que ilustran historias del Nuevo Testamento. Verónica quiere trazar la historia de Pablo desde más atrás todavía. Se dirige a un poblado ubicado a pocos kilómetros al norte del cañón para tratar de descubrir cómo vivieron los primeros habitantes de Capadocia. Pablo debió encontrarse con una extraordinaria comunidad de habitantes de cavernas. Este poblado fue abandonado hace mucho, pero sus antiguos habitantes nos dejaron impactantes señales de su modo de vida. Es una gran sala cuadrada y tiene una bóveda cónica que comunica con una abertura para la ventilación. Hay una chimenea. Aquí se encendía fuego. Lo más probable es que esta fuese la cocina. Esto es un horno de leña y quizá tenía también una parrillera. Otra sala revela evidencias de una industria al ojo educado. Esto se conoce como un telar de hoyo. Es un buen ejemplo de cómo trabajaban. Quizá hubo un marco de madera erigido en torno a las piernas del artesano para crear textiles. También hay hoyos para guardar jarras de arcilla o ánforas. Por medio de estas claves esculpidas en ceniza hace 2000 años, Verónica está construyendo una imagen de los habitantes originales de Capadocia. Se dice que la gente que vivía aquí era muy desgarbada. Eran como los vaqueros del Imperio Romano. Se cuenta que si una serpiente mordía a un capadocio, moría ella y no el hombre. Así de rudos eran los nativos de Capadocia. Sin embargo, dado que vivían sobre la ruta comercial entre Europa y Asia, este pueblo se estaba haciendo rico. El estilo de vida de los capadocios era sofisticado y confortable. Una amplia sala ceremonial indica el alto nivel de las personas que vivían aquí. La mayoría de las edificaciones no empotradas del mundo antiguo quedó derruida hace mucho. Pero la ceniza volcánica de Capadocia mantiene el récord en su arquitectura, ofreciendo una mirada única al mundo perdido en el que operó San Pablo. Además, hay evidencias contundentes de que su religión echó sólidas raíces aquí. Esta es una iglesia muy bonita, estilo basílica, con columnas, pilares y arcos que separan esta gran nave con bóveda de barril de los corredores laterales. Ahora estamos entrando al santuario, donde debería estar el altar.
Aunque estas columnas parecen construidas con ladrillo y cemento, en realidad son talladas en ceniza volcánica. Su elaborado estilo no hace más que imitar las técnicas de construcción de la época. La ceniza se trabajaba fácilmente con herramientas simples, pero tallar una casa entera, tan sofisticada como esta, requirió sin duda muchos meses y mucha destreza y planificación. Verónica ha analizado cada una de las 15 habitaciones de la casa. Ahora, valiéndose de las imágenes por computadora, podemos revelar la compleja estructura del lugar. Esta residencia, la más grande y elaborada de Capadocia, cubre alrededor de 2.500 metros cuadrados, el equivalente de medio campo de fútbol. Su cocina, salas ceremoniales e iglesia la distinguen como una mansión de élite. Fue el hogar de una familia grande, aristocrática y públicamente cristiana. Este lugar es parte del legado de San Pablo. Los detalles arquitectónicos de la iglesia de Durmushkadir están excepcionalmente bien conservados y nos permiten comprender mejor el modo de adoración de los primeros cristianos. Es una representación fiel del tipo de iglesia que surgió inmediatamente después de los tiempos de San Pablo. No hay pinturas aquí, sin embargo, la arquitectura es sumamente elegante. Imaginen lo impresionante que debió ser este lugar entre los siglos IV y VI. Esto se conoce como ambón. Es un púlpito, un rasgo muy importante de las primeras iglesias cristianas, de manera que esto es lo más cercano que conocemos del tiempo de San Pablo. Casi siempre estaban de pie. Al parecer la gente oraba con las manos abiertas y con el pecho levantado hacia el cielo. No lo hacía con el cuerpo cerrado e inclinado. La congregación se mantenía de pie alrededor del ambón, en la nave, de frente al altar ubicado en el ábside central. A izquierda y derecha había naves laterales que contenían la fuente bautismal. Detrás estaba la entrada a la iglesia o nártex. Actualmente se encuentran tumbas vacías alineadas allí. A los capadocios no siempre les resultó fácil aferrarse a su fe cristiana. Mientras más crecía la iglesia, más la consideraba Roma como una amenaza. Así, los cristianos se metieron literalmente bajo tierra. Al regreso, revelaremos el extraordinario mundo subterráneo que crearon los capadocios a fin de proveer albergue y seguridad a decenas de miles de personas. Cristianismo. Su viaje llegó a una fase final en Jerusalén. Alrededor del año 60 después de Cristo, fue arrestado por infringir la ley judía. Se le sentenció a muerte, pero como ciudadano romano pidió ejercer su derecho a ser juzgado en la propia Roma. Se trataba de una apuesta peligrosa. El emperador romano de entonces, Nerón, veía a los cristianos como una amenaza. A partir del año 60, la situación de los cristianos en Roma se había vuelto bastante precaria. Los romanos reconocían que no se trataba de una secta del judaísmo, sino de una religión aparte. Cuando el fuego abrazó a la ciudad, destruyendo cientos de edificaciones, Nerón buscó a alguien a quien culpar. Luego del incendio del 64, Nerón buscó un chivo expiatorio y terminó señalando a los cristianos como causa del mismo. Esto provocó una gran persecución. Pablo era un líder cristiano bien conocido. Cuenta la tradición que Nerón decidió castigarlo. Hizo que lo decapitaran. Pero ni aún así pudo matar su mensaje. La fe cristiana había echado raíces en las tierras donde él había predicado. Poco a poco, con los siglos, el cristianismo llegó a dominar el imperio romano. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo. Se hizo a un lado a los dioses paganos y se construyeron sus templos para reemplazarlos con las primeras iglesias cristianas. Sin embargo, aquella época dorada duró poco. Así se entrelazaron los destinos del imperio y la iglesia. El cristianismo fue creciendo, mientras que Roma se mantenía fuerte. Cuando Roma comenzó a declinar, sus enemigos pasaron a ser también enemigos de la iglesia. Este giro de la suerte lo sintieron incluso los remotos cristianos de Capadocia que vivían en cuevas. Para el
el siglo V después de Cristo, cuando cayó Roma, se encontraron a la merced de señores de guerra árabes. No tenían manera de luchar contra estos, así que tomaron una increíble decisión. Decenas de cristianos capadocios se fueron a vivir bajo tierra. Esta extraordinaria historia no se reveló sino hasta casi 1970. El hallazgo fortuito de un pasadizo secreto llevó a una serie de extraños descubrimientos. Debajo de este paisaje hay cientos de kilómetros de túneles hechos por el hombre. Sus entradas están increíblemente bien escondidas. Pero abrir estas puertas tan ingeniosamente escondidas nos ha permitido entender mejor la historia de los primeros cristianos. Las investigaciones han revelado que los túneles formaban asentamientos autocontenidos, con todos los rasgos de una sofisticada sociedad. Estas personas sobrevivieron aquí abajo, gracias a ingeniosas aberturas talladas en la roca. Es impresionante. Si me detengo aquí, siento la brisa. Y estamos varios metros por debajo de la superficie de la Tierra. De hecho, encontraron agua, de manera que estas aberturas funcionaban tanto para ventilación como para bombear agua desde abajo. Encontramos un gran cuadrado que parece una habitación, pero de hecho es un depósito para uvas. Aquí se pisaban las uvas y el líquido resultante, el vino, salía por aquí y se depositaba en este espacio tallado en la roca. La vida bajo tierra no debió ser fácil. Es difícil imaginar cómo sobrevivieron estas personas sin ver el sol. Estando allá abajo, no tenían noción del día ni de la noche. Creo que eso debió crear una psicología extraña en estas personas. Es obvio que estaban en una situación desesperada. Trancaban las entradas a estos complejos con pesadas puertas en forma de rueda. Algunas de ellas permanecen cerradas incluso hoy. 2 niveles más abajo encontramos evidencias contundentes de lo que los trajo hasta aquí. Esto parece un altar. En realidad no sabemos por qué está en el medio, pues los altares suelen estar delante del ábside. Cuando hay 2 ábsides, uno al lado del otro, sabemos que se trata de una iglesia. Debieron irse bajo tierra por causa de su fe. Es natural que hayan construido altares. Se han descubierto hasta ahora 40 asentamientos como este. El más grande tiene 8 niveles, alcanza una profundidad de 90 metros y tiene 32 kilómetros de túneles. Se cree que en este complejo solamente pudieron haberse ocultado hasta 20.000 personas. También se especula que aún quedan muchos complejos similares sin descubrir. La paz no regresaría a esta región, sino hasta 5 siglos más tarde. Durante 300 años, los cristianos usaron estos túneles y soportaron enormes dificultades a fin de preservar su fe. Una fe que era el legado de San Pablo. Algunos dicen que Pablo fue el fundador del cristianismo en sus comienzos. Sin embargo, el mensaje que él proclamó fue el del propio Jesús. Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento, del que se le atribuyen 13 libros. Además, fundó iglesias desde Antioquía a Roma, y estas se convirtieron luego en la base del cristianismo posterior. San Pablo pasó una vida entera viajando por las ciudades del mundo antiguo y retando el poder del Imperio Romano. Cuando comenzó su prédica, el cristianismo era una fe en peligro de extinción. Pero gracias a los esfuerzos de un solo hombre, esta religión no solo sobrevivió, sino que además prosperó hasta convertirse en una de las más importantes del mundo.